Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un buen día. Bueno, perdón, me estaba haciendo el mate, herramienta fundamental para empezar a hacer el taller de filosofía. No se puede empezar a hacer filosofía sin hacerse un mate, por lo menos en Argentina. En las instituciones no nos dejan mucho tomar mate, pero, pero bueno, acá en este espacio soy libre de hacer lo que quiero, elijo los temas de conversación que quiero hacer y bueno, tomo mate. Sí, en Argentina el mate es como una bebida que tiene que ver con el espíritu argentino, ¿no? De algún modo podríamos decir que el mate es un estimulante del pensamiento, del discurso, de la conversación. Me acuerdo cuando empecé con el taller eh, que TikTok automáticamente me había generado una especie de denuncia cuando porque yo cuando estoy hablando acerca de esto que estamos leyendo, acerca de filosofía, estoy tomando mate constantemente. Y me acuerdo que las primeras veces me habían denunciado como que estaba eh, haciendo una especie de apología a las drogas, que había consumo de sustancias ilegales en este canal, en este encuentro. Por eso lo he hecho de tomar mate, ¿sí? Porque supongo que en el resto del mundo no tienen mucha idea de lo que es el mate. Es una hierba que no produce ningún efecto extraño, ¿no? Es como si tomáramos un té, ¿sí? El té de los ingleses es muy similar el, el efecto que produce. Por ahí es un poco estimulante, como la teína, la cafeína, la mateína. Tienen eso en común, ¿no? Estimulan un poco, pero muy suavemente, como lo hace el té, como lo hace el café. Creo que el mate es un poco más liviano que el café todavía. Pero bueno, no muchas personas lo conocen. Y en Argentina tiene un valor especial el café, el mate, perdón. O sea, estimula el discurso, estimula el pensamiento. Por una cuestión cultural, ¿no? No porque tenga el mate propiedades mágicas ni nada por el estilo. Yo creo que la costumbre, la tradición nos hizo relacionar el mate con el discurso y con el pensamiento. Uno se junta con amigos acá en Argentina y toma mate eh, y habla. ¿Sí? Mate y charla. Es una especie de tradición argentina y el mate de alguna manera nos lleva a eso, a charlar. Y, y el mate se va pasando de una persona a otra, se comparte, o sea, no toman mate una sola persona. Generalmente nos ponemos en ronda y vamos pasando el mate unos a otros. Y el mate tiene que circular, así como circula la palabra, tiene que circular el mate. Porque si se lo queda uno solo, bueno, no está bueno. Como no está bueno que hable una persona sola durante una conversación de varios, ¿no? Es más, a veces se usa la analogía del mate con el micrófono. ¿Sí? Cuando tenés mucho tiempo al mate, vos te dicen, che, loco, larga el micrófono, que circule ese mate, devolver el mate. ¿Sí? Y hay una persona encargada, una coordinadora del mate, se le dice el cebador, ¿sí? Le tenés que devolver el mate al cebador, el cebador se lleva el mate, le pone agua dentro del mate y reparte. Hay uno que es el encargado de repartir el mate, que es el cebador. Esto no quiere decir que no se pueda tomar mate solo también. O sea, el mate en soledad también invoca el discurso, pero es un discurso interno, la reflexión, podríamos decir. Nos levantamos a la mañana y tomamos mate solos y eso de alguna manera produce una reflexión en sí misma, un discurso interno. No sé, bueno, se me ocurrió hablar del mate.
Bueno, pero no vinimos acá a hablar del mate. Pero bueno, sí, está bueno aclarar que no es una droga, no es nada, es algo que tomamos los argentinos para conversar. ¿Podríamos conversar sin el mate? Sí, obvio. Todo el mundo puede conversar sin el mate, pero el mate es como una tradición. Una tradición que tenemos nosotros y que de algún modo nos invita a conversar. Sí, a mí que me cuesta conversar un poco. No soy muy conversador, pero bueno, el mate y la filosofía me llevan a hablar mucho. La filosofía más que nada creo que es. Pero bueno, vayamos arrancando. A ver, ¿cómo estábamos? Bueno, hacemos el inicio formal. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sábado Santo. Bienvenidos a nuestro octavo encuentro, creo que ya. Creo que estoy perdiendo la cuenta del número de encuentro, pero creo que es el octavo, si no me equivoco. En el que estamos leyendo el Teteto de Platón. Sí, todavía estamos en la primera gran parte de este hermoso libro que vamos a terminar, ¿sí? Va a costar, hay que hacer fuerza, pero vamos a terminarlo. Todavía estamos en la discusión que establece Sócrates con Protágoras, ¿sí? Es largo esto. Tiene una discusión fuerte con los sofistas en general y con Protágoras en particular. Así que le va a dar muchas vueltas a este asunto. Y por lo que estuve viendo que vamos a estar leyendo hoy, yo antes de cada clase le pego una leída, obviamente, por una cuestión de, no sé, de respeto a lo que están viendo y como para tener una anticipación de lo que se viene y saber que vamos a leer, por lo menos en el encuentro. Y por lo que veo, lo que va a hacer Sócrates es desviarse del tema otra vez y va a empezar a comparar a los sofistas con los filósofos. Va a hacer una distinción entre el sofista y el filósofo. Pero bueno, no nos adelantemos. Estoy viendo en qué nos habíamos quedado en la clase anterior. Ahí está. Bueno, sí, estaba hablando Sócrates de la imposibilidad de esta que tenía Protágoras de sostener su teoría. ¿Sí? Si sostiene su teoría, debería poder admitir que hay personas más sabias que otras, porque él se considera a sí mismo más sabio que todos los demás. Es más, hay muchas personas que creen que la obra de Protágoras es falsa y que está diciendo tonterías, ¿sí? Entonces no tiene alternativa Protágoras más que aceptar que estas personas que creen que es falsa su teoría están en lo correcto, ¿sí? Porque según Protágoras, recordemos, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, es la medida de lo verdadero y de lo falso. Lo que opina cada persona, o sea, eso es lo que se deriva de esta teoría, lo que opina cada persona es verdadero para aquella persona. Entonces, hay muchas personas, dice Sócrates, que creen que la teoría de Protágoras, el libro de Protágoras, o lo que dice el libro de Protágoras, que se llama De la verdad, si no recuerdo mal, es falso, ¿sí? Hay muchas personas que creen que la teoría de Protágoras tiene problemas y que no se puede sostener. Entonces Protágoras no tiene más remedio, o no tendría más remedio que aceptar que su teoría es falsa, al menos para muchas personas. Así que hay un primer problema que tiene la doctrina del relativismo de Protágoras y de los sofistas en general. Bueno, ahora va a empezar a divagar Sócrates. No sé, no me parece nada molesto. O sea,
Yo por lo menos disfruto los divagues de Sócrates, a veces se va para cualquier lado y es difícil seguirlo y va para donde quiere. Y vamos a ver ahora por qué lo hace, porque dice, bueno, yo tengo tiempo para hacer otras cosas, tengo la libertad para poder extenderme hacia cualquier lado del pensamiento, no tengo cadenas, no tengo límites, nadie me limita el tema de conversación ni me limita en el tiempo. Y esto es hermoso, ¿sí? Porque podemos hacer volar nuestra mente hacia donde queramos. Un poco lo que estaba haciendo al principio de hablar del mate, ¿sí? No sé, en cualquier otro ámbito sería incorrecto ponerse a hablar acerca del mate, o sea, no es un tema de conversación académico. Pero bueno, acá hacemos lo que queremos, porque, no sé, no me está pagando nadie, no me está obligando nadie a hacer esto, así que voy a hablar de lo que tenga ganas. Como hace Sócrates en su vida. Sí, Sócrates no tiene ningún tipo de obligación, no se metió en política, especialmente para esto, para poder hacer lo que quisiera. Él quiere hablar de lo que quiere sin ningún tipo de limitación. Y bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir leyendo porque es lo que va a estar haciendo. Va a tratar de definir la diferencia entre los sofistas y el filósofo. Va a tratar de, más de que establecer la diferencia, hasta ahora no habló tanto del filósofo en sí mismo, así que lo va a querer describir de alguna manera. ¿Qué es el filósofo? ¿Qué es el filósofo? ¿O qué características tiene alguien que se dedica a la filosofía? Bien, empecemos a leer entonces. Bueno, recordemos que estaba hablando con Teodoro, lo pudo convencer de que entre en discusión con él, ¿sí? Que se liberara del miedo que le tiene a Sócrates, del miedo a quedar en ridículo. Acá hay que hablar, ¿sí? Si quedamos en ridículo y bueno, mala suerte, está todo bien, es un ejercicio de discusión. Acá no hay ganadores, no hay perdedores, hay que hablar. Así se llega a algo y si no llegamos a nada, tampoco nadie nos corre. También está todo bien. Bueno, Teodoro entendió esto y dijo, bueno, Sócrates, dale, vamos a agarrarnos, te voy a seguir. Y están acorralando a la teoría de Protágoras. Teodoro era amigo de Protágoras. Por eso dice esta frase, donde nos habíamos quedado en la clase pasada. Teodoro dice, acorralamos demasiado a mi amigo Sócrates. Y Sócrates le contesta, sin embargo, querido Teodoro, no está claro que hayamos dejado a un lado el camino recto. Es probable, desde luego, que él, al ser más viejo, fuese más sabio que nosotros. ¿Sí? En la antigua Grecia se le daba mucha importancia a la vejez. ¿Sí? Las personas grandes eran obviamente mucho más sabias que las personas más jóvenes. Por el solo hecho de haber vivido más. ¿Sí? Parece una cuestión obvia, pero pasa mucho en la actualidad que se suele despreciar a la gente mayor, como si fuera un desperdicio, como si fuera una molestia para la sociedad. Bueno, en la antigua Grecia no pasaba esto. La gente mayor obviamente tenía mucha más experiencia, una obviedad, pero una obviedad de la que nos estamos olvidando, ¿no? Que la gente mayor tiene muchísimo para aportar a la sociedad. Por eso lo he hecho de haber vivido más. ¿Sí? Por más que no sean personas doctas, que no sean profesionales, intelectuales, vivieron más. Por eso lo he hecho de haber vivido más. Pueden aportar muchísimo a cualquier persona. Y es importante que recordemos esto, ¿no? Más con el contexto que estamos viviendo en Argentina. No voy a profundizar mucho, pero estamos olvidando un poco el sustento de los mayores y estamos olvidando la importancia que tienen para cualquier sociedad. Bueno, más allá de todo eso, sigo leyendo a Sócrates y dice, bueno, sí, Protágoras probablemente, por ser más viejo, era más sabio que nosotros, sí.
Y si de repente levantara la cabeza aquí mismo, probablemente nos censuraría, dice. A mí por decir insensateces. Y a ti, Teodoro, por estar de acuerdo conmigo. Y desaparecería ocultándose corriendo. Recuerdo la página, porque no lo dije. Estamos en la página 235 del libro, ¿sí? Donde nos habíamos quedado la clase pasada. 235, 235. Y sigo leyendo. Dice, pero nosotros, creo yo, no tenemos más remedio que atenernos a lo que somos y decir siempre lo que nos parezca. Por cierto, ¿no diríamos en este momento que cualquiera podría conceder que hay personas más sabias y más ignorantes que otras? Y Teodoro dice, a mí al menos me lo parece, ¿sí? Esto viene de lo que se venía diciendo anteriormente. Estábamos diciendo que si sostenemos la teoría de Protágoras, no habría personas más sabias que otras, y eso no se sostiene. O sea, salís a la calle y te encontrás con gente más inteligente que vos. Siempre. Es más, las personas mayores, al tener más experiencia de vida, obviamente tienen más inteligencia o tienen más experiencia que cualquiera más joven. Entonces hay gente más inteligente que otra, hay personas más sabias que otras, que saben más cosas que otras y que merecen esa distinción. O sea que la teoría de Protágoras no puede sostener esto. Aunque bueno, no tenemos a Protágoras que se defienda, lo está defendiendo Sócrates. Sigo leyendo. Dice, seguramente también diríamos que la doctrina se mantiene mejor, en pie, como la hemos esbozado, al hacer nuestra defensa de Protágoras. La mayor parte de las cosas, decíamos, son para cada uno como a él le parecen. ¿Sí? O sea, la medida de la verdad es cada persona. Creo que estamos cansados de escuchar esto, pero bueno, lo aclaro constantemente. Porque lo suele decir de manera rara Sócrates. Las cosas son para cada uno como a él le parecen. Tal era el caso de lo cálido, lo seco, lo dulce y de todas las cosas por el estilo. ¿Sí? A mí me pueden parecer algunas cosas dulces y a otro lo mismo, amargo, dependiendo de nuestro estado. Ya lo vimos esto. Ahí es fácil entrar en disputas. Ahora bien, dice Sócrates, si en algunos casos vamos a admitir que unas personas aventajan a otras, ¿sí? En sabiduría, en cuestiones de salud y de enfermedad, es donde habría que estar dispuesto a decir que cualquier mujer, niño o bestia no es capaz de curarse y de saber qué es lo sano para sí mismo. Bueno, no es inocente la elección que hace Sócrates, ¿no? Habla de mujer, niño o bestia, personas obviamente para la sociedad griega incapaces de nada. Los niños todavía no, las mujeres, bueno, por naturaleza, ¿no? Y las bestias, mucho menos. No son capaces de curarse a sí mismos, no son capaces de tener el conocimiento para poder curarse. ¿Sí? En cuestiones de salud no saben nada, no saben cómo curarse de una enfermedad. Y esto lo voy a utilizar como para comparar. Bueno, hay personas que no saben, o sea, la opinión de una mujer, lamento decir esto, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con esto, pero es el ejemplo que está dando Sócrates. La opinión de una mujer, obviamente, va a ser, no va a ser una buena opinión acerca de la salud, ¿sí? Peor si es mujer, según la idea de Sócrates. O sea que no todas las opiniones valen lo mismo. Eso es lo que está queriendo decir. La opinión de una mujer y de un niño no va a valer lo mismo que la opinión de un médico que estudió toda su vida medicina y que sabe mucho más lo que es conveniente para el cuerpo y lo que no es conveniente. Dice el contrario, es precisamente aquí donde una persona aventaja a otra, ¿no es así? Y Teodoro dice, a mí al menos me parece que es así. Pues bien, también en cuestiones políticas.
lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío. Y cuanto cada ciudad determine y considere legal, es así en verdad para ella. Y esta es una característica de las polis griegas, o sea, de las ciudades de Grecia. Grecia estaba constituida por varias ciudades que eran entre sí autónomas y autárquicas. O sea, no dependían entre ellas, no había un gobierno central, no dependían económicamente de nadie cada ciudad y no dependían legislativamente de nadie tampoco. Cada polis griega, cada ciudad griega, provincia si le quieren llamar, no sé, como para poder entenderlo mejor, era autárquica y autónoma. O sea, se dictaba sus propias leyes, por más que contradijeran las leyes de otra de las ciudades. Cosa que, no sé, hoy no pasa, por lo menos en Argentina no pasa eso. En Grecia creo que tampoco. Pero lo que a cada ciudad le parecía justo, era justo para ella y dictaba las leyes dependiendo de lo que le parecía justo a ella. Así que esto también tiene que ver con las diferencias de opiniones entre las personas, ¿no? Si hay diferencias de opiniones entre las personas, entre las ciudades también. Y lo vemos en esto, lo vemos acá en que hay ciudades que piensan que algunas cosas son justas, mientras que otras ciudades piensan que sobre lo mismo, que es injusto. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No hay cosas justas o injustas en sí mismas? ¿O depende de lo que piense cada ciudad que es justo para ella? Bueno, aparentemente los sofistas iban por este lado, el lado del relativismo. Decían, bueno, no hay valores de justicia absolutos, lo justo es lo que considera cada ciudad o cada persona, porque el hombre es la medida de todas las cosas. Sigo, a ver para dónde va Sócrates. Dice, en estos asuntos no hay individuo que sea más sabio que otro, ni ciudad más sabia que otra ciudad. O sea, en algunos asuntos sí podemos admitir estas cuestiones de Protágoras, pero no en todas. Vamos a ver, dice ahora bien, en la determinación de lo que es conveniente o no es conveniente para una ciudad, es donde Protágoras tendrá que admitir por una vez que hay consejos y opiniones de unas ciudades que con relación a la verdad aventajan a otros consejos y opiniones. O sea, hay ciudades que les va mejor que a otras. Entonces parecería que hay algunas ciudades que están más cerca de la verdad, acerca de lo que es conveniente, lo que no es conveniente para ellas, porque hay ciudades a las que les va mejor. Entonces debe haber algún valor absoluto que nos acerque a la verdad de lo que es conveniente para una ciudad. Si no, no pasaría esto. Si cada ciudad fuera consciente de lo que es conveniente para ella, y no tendría tantos problemas como lo tienen algunas ciudades. O sea, que una ciudad sea más próspera que otra quiere decir, según Sócrates, que hay ciudades que están más cerca de la verdad acerca de lo que es conveniente para ellas. Sigo leyendo. Sigue hablando Sócrates acá. Dice, de ningún modo podría atreverse a decir que lo que una ciudad determine y considere que es conveniente para ella, va a serlo efectivamente en todo caso. Pero en el ámbito al que yo me refiero, tanto en lo justo y lo injusto, como en lo piadoso y en lo impío, están dispuestos a afirmar que nada de esto tiene por naturaleza una realidad propia, sino que la opinión de una comunidad se hace verdadera en el momento en que ésta se lo parece, y durante el tiempo que se lo parece. Sí, en cuanto a lo conveniente o inconveniente, bueno, por ahí lo puedo admitir, pero en cuanto a lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío, puede ser que a cada ciudad le sea verdadero lo que le parezca. O sea, lo que está queriendo mostrar Sócrates es, bueno, la teoría de Protágoras a veces sirve, a veces no sirve. Sirve una teoría así, que a veces sirve y a veces no sirve, y según Sócrates no. Está queriendo mostrar esto, una teoría que a veces sirve y a veces no, y es floja.
una teoría filosófica, una teoría política tendría que valer para cada caso. Estamos hablando del nacimiento del pensamiento científico, ¿no? O sea, cada ciudad tiene sus determinaciones, cada ciudad tiene, no sé, una geografía que la determina, tiene unas costumbres que la determinan. O sea, eso hace a las diferencias de la conveniencia e inconveniencia de cada ciudad. O sea, el contexto físico, el contexto histórico, hace que para una ciudad sea conveniente una cosa y para otra ciudad otra. Pero si se desarrolla una buena teoría política que tenga en cuenta todas estas determinaciones, bueno, podríamos realizar una teoría política que sirviera para todas, siempre y cuando se tomen en consideración todos estos factores que son variables. Igual, estoy complejizando un poco esto. Seguimos con lo que está diciendo Sócrates. Dice también los que no siguen totalmente la doctrina de Protágoras conducen su pensamiento por idénticos caminos. Pero con esto se apodera de nosotros, Teodoro, un razonamiento que nos llevaría más lejos que el anterior. O sea, por ahí perdemos el tiempo, dice Sócrates. O sea, no me quiero ir por las ramas. Y Teodoro le dice, pero es que no tenemos tiempo libre, Sócrates. O sea, no tenemos nada para hacer. Sí, estas personas se dedicaban a esto. Son filósofos. Aparentemente no trabajaban, Sócrates no trabajaba de nada, se dedicaba a esto, o sea que tenían todo el tiempo del mundo para dedicarle a la conversación. ¿Por qué limitar el tema? ¿Por qué limitar el divague si tenemos tanto tiempo? Y Sócrates responde, dice, por cierto, muchas veces, querido amigo, se me ha ocurrido pensar, como en esta ocasión, que los que se han dedicado mucho tiempo a la filosofía frecuentemente parecen oradores ridículos cuando acuden a los tribunales. Sí, los filósofos que se ponen a pensar en estas cosas generales, ¿sí? Porque de lo que estamos hablando es de saber, de cosas que no piensa la gente en su vida cotidiana. Sí, no porque sean ineptos, sino porque no sirve de nada. Al panadero no le sirve de nada preguntarse acerca de saber, de la verdad, de lo que es la justicia, la injusticia en las diferentes ciudades. El panadero hace pan, conversa con la gente, está todo bien, es feliz. Y dice, bueno, los filósofos, o sea, gente como nosotros, dice Sócrates, y generalmente parecemos tontos cuando nos manejamos en cuestiones particulares. Por ejemplo en los tribunales. Que ese es el fuerte de los sofistas, ¿no? Los sofistas habíamos visto que eran expertos en retórica, expertos en discursos que tratan de convencer al resto de las personas de una idea cualquiera, por más que sea verdadera o no. No importa la verdad en el discurso de un sofista, lo único que importa es ganar una disputa verbal. Entonces, como los filósofos están siempre preocupados por la verdad, por encontrar la verdad, siempre se muestran más dubitativos, ¿no? Se muestran más inseguros de lo que piensan o de lo que están diciendo. Porque esa es la naturaleza de la verdad para el ser humano, ¿no? Se le escapa constantemente, la verdad aparentemente es algo que está oculto. Nadie está seguro de haber llegado a lo verdadero, al menos si es sincero consigo mismo. Entonces, cuando va a los tribunales, el filósofo parece medio tonto, porque no está seguro de nada de lo que dice. Cuando dice una cosa, inmediatamente puede ser que se arrepienta, porque está pensando en un argumento que puede llegar a refutar lo que está diciendo. Generalmente pasa eso con las personas que se dedican a buscar la verdad. Son altamente inseguras de lo que están diciendo. Y estos sofistas son muy seguros de sí mismos, porque una de las técnicas retóricas es hablar con seguridad, ¿no? Por más que vos no creas en lo que estás diciendo, tenés que hablar seguro.
Si hablas con seguridad, bueno, seguramente la gente te va a creer por más que digas pavadas. Una buena herramienta para convencer a las personas es parecer seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, si una persona dice pavadas, mentiras, pero lo dice eh, con un semblante seguro, con una expresión de seguridad de sí mismo y de lo que está diciendo, bueno, es muy probable que convenza a otras personas. O sea, lo que tienen los sofistas es esta herramienta que no podemos usar los filósofos. Los filósofos somos demasiado... No, no lo digo por mí, ¿no? Me estoy poniendo en la piel de Sócrates. Sócrates dice esto, los filósofos somos inseguros. Es más, lo que dice Sócrates constantemente es que él no aporta ninguna sabiduría a nadie, que no podría hacerlo, sino que ayuda a los demás a buscar su propia sabiduría. Entonces Sócrates dice, yo no puedo tener la seguridad que tienen estas personas, pero reconozco que cuando voy a un tribunal parezco un tonto, entonces trato de no ir a esos lugares, porque además de estar hablando sobre algo en lo que no estoy preparado, porque me están imponiendo el tema de conversación, ahí ya tenemos una limitación. Y los sofistas están acostumbrados a estas cosas. O sea, los sofistas no suelen elegir el tema de conversación, sino que en los tribunales se adaptan al tema de conversación de los tribunales. Muy asociado al trabajo de los abogados, ¿no? El trabajo del sofista. Y acá más todavía, ¿sí? Está hablando de tribunales. Los sofistas están muy relacionados con la abogacía. ¿Sí? A los abogados, creo que ya lo dije esto, pero bueno, lo recuerdo. No a todos, ¿no? Pero generalmente en el trabajo de un abogado la verdad importa bastante poco. Lo que quiere hacer el abogado es demostrar la inocencia de su cliente, por más que no sea inocente, ¿sí? O tratar de que obtenga la mínima pena posible. Ese es su trabajo. El trabajo del abogado no es la verdad, sino que es ganar un juicio y que el fallo del jurado sea favorable para su cliente. No importa la verdad. Y son expertos en el arte del convencimiento. Lo mismo pasa con los sofistas. Sí, son expertos en el arte del convencimiento. En los tribunales parecen sumamente seguros de sí mismos. Así como los abogados tienen que demostrar seguridad, confianza acerca de la inocencia de su defendido. Porque si no, no sé, pierden el juicio. ¿Sí? Entonces esta es una de las características del filósofo. Dice, parece un tonto cuando se pone a hablar de cuestiones particulares. O sea, sí es muy erudito en hablar acerca de generalidades de la realidad, de la mente humana. Pero cuando se junta con gente normal y quiere entablar una conversación particular, parecen tontos, parecen que no conocen nada acerca de cuestiones cotidianas, ¿no? Sigo. Dice Sócrates, que los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados, si los comparas con hombres libres. ¿Sí? Está haciendo la dicotomía de criados y hombres libres. Los criados serían los sofistas y los libres serían los filósofos. Son criados los sofistas porque no pueden elegir sus temas de conversación. Están atados a lo que necesitan escuchar las otras personas o a las ideas que necesitan defender. En cambio, los hombres libres, o sea, los filósofos, pueden hablar de lo que quieren. Leo otra vez el párrafo porque lo perdí. Dice que los que han rodado desde jóvenes por tribunales y lugares semejantes parecen haber sido educados como criados, si los comparas con hombres libres,
educados en la filosofía y en esta clase de ocupaciones. ¿En qué sentido?, le dice Teodoro. Estos últimos, o sea, los filósofos, disfrutan del tiempo libre al que tú hacías referencia, y sus discursos los componen en paz y en tiempo de ocio. Y tienen todo el tiempo del mundo los filósofos para filosofar. Por lo menos los de la antigüedad, ¿no? Los actuales tenemos que trabajar, tenemos que pagar el alquiler, no hay mucho tiempo para dedicarse a la filosofía. Pero en aquella época sí. Entonces estos últimos, los filósofos, disfrutan del tiempo libre al que tú hacías referencia y sus discursos los componen en paz y en tiempo de ocio. Les pasa lo mismo que a nosotros, que de discurso en discurso llevamos por el tercero, dice. Si les satisface más el siguiente que el que tienen delante, como a nosotros, proceden de la misma manera. Y no les preocupa nada la extensión o la brevedad de sus razonamientos, sino solamente alcanzar la verdad, y no tienen un límite de tiempo. Los otros, en cambio, sí, acá se está hablando de una comparación. Somos nosotros y los otros. Los otros, los sofistas, ¿no? En cambio, siempre hablan con la urgencia del tiempo, pues les apremia el flujo constante del agua. Y acá otra vez aludiendo a la teoría del cambio de Heráclito, ¿no? Que habla del flujo del río. Ya lo hablamos esto, no lo voy a repetir. Pero otra vez, los sofistas adhieren a la teoría del cambio y siempre hablan con la urgencia del tiempo. Porque el agua fluye, el tiempo fluye constantemente. Aparte tienen tiempos que cumplir, ¿no? Cosa que el filósofo no tiene que cumplir ningún tiempo, por lo menos en aquella época. Además, no pueden componer sus discursos sobre lo que desean, ya que la parte contraria está sobre ellos, y los obliga a atenerse a la acusación escrita, que una vez proclamada, señala los límites fuera de los cuales no puede hablarse. Entonces, al sofista siempre lo está atacando un argumento, y ellos se dedican a derribar argumentos ajenos. O sea que no son libres los sofistas, están atados a hablar o a derribar el argumento ajeno. El tema de conversación le viene de afuera al sofista. Y no es que sea tonto el sofista, él creo que lo está hablando con un poco de compasión acerca del sofista. Dice, el sofista no es libre, sino que está atado a lo que dice la otra persona. No tiene libertad en el tema sobre el cual quiere pensar. Esto es lo que llaman juramento recíproco, dice Sócrates. Sus discursos versan siempre sobre algún compañero de esclavitud y están dirigidos a un señor que se sienta con la demanda en las manos. Si hay jueces y tienen compañeros de esclavitud, o sea, no es que sean esclavos, son esclavos del discurso. O sea, está diciendo, los sofistas son esclavos del tema que se les propone en el tribunal. Y el señor que se sienta con la demanda en las manos sería el juez. ¿Sí? No estoy seguro de que hubiera jueces en esa época, sino el juez es el pueblo. Pero bueno, habría que investigar un poco más eso. La cuestión es que está discutiendo con otra persona que no están hablando de lo que quieren, están hablando de lo que les compete en esa situación, que es una situación de decisión política, supongo. Y están hablando ante un tribunal que de última dirá o es el que tiene que ser convencido, ¿no? El tribunal. Están tratando de convencer a un tribunal, a un tercero, de un tema que no eligieron. O sea, son todos esclavos ahí. No está hablando de manera literal. Son todos esclavos del discurso.
Sigo leyendo. Dice, hasta tal punto tratan sus disputas de asuntos puramente particulares que muchas veces se parecen a una carrera por la propia vida. De manera que a raíz de todo esto se vuelven violentos y sagaces. Y saben cómo adular a su señor con palabras y seducirlo con obras. Sí, estas conversaciones a veces se ponen violentas porque están buscando vencer al otro. No están tratando de buscar la verdad. O sea, acá también se ve la personalidad de uno y otro, del filósofo y del sofista. El sofista es más violento en los discursos. El sofista usa las palabras también para seducir, ¿sí? Para seducir a esta persona a la que tratan de convencer, al pueblo, al tribunal, al juez, al que sea. Usa artilugios del lenguaje para seducir a otras personas. Cosa que el filósofo, la verdad, le interesa bastante poco seducir con la palabra. Es más, Sócrates lo que hace es enervar a las personas con las que habla, no las seduce, pone a prueba sus argumentos, a veces trata de ayudarlo a encontrar la verdad, o sea, es una actividad solidaria. La filosofía, una conversación filosófica, es una actividad solidaria, todos quieren llegar a lo mismo, quieren llegar a la verdad. Aunque a veces se dan un poco de disputas, pero es en vistas de un bien común. En cambio los sofistas no, se quieren sacar los ojos entre sí, se vuelven violentos, sagaces, y saben adular con la palabra, seducir con las palabras. Buscan herramientas que no sirven para nada para llegar a la verdad, no sirven para seducir, para imponer su idea, independientemente de si es cierta o no. Y sigue, dice, pero a cambio hacen mezquinas sus almas y pierden toda rectitud. Y esto tiene implicancias éticas. O sea, sus almas se vuelven mezquinas y pierden rectitud. La esclavitud que han sufrido desde jóvenes les ha arrebatado la grandeza del alma, así como la honestidad y la libertad, al obligarlos a hacer cosas tortuosas y al deparar a sus almas todavía tiernas grandes peligros y temores que no podían sobrellevar aún con amor a la justicia y a la verdad. O sea, se compadece de estas personas, son esclavos, y sus almas están siendo ¿cómo decirlo? ¿No? Están perdiendo valor las almas de estas personas, o sea, están degradando su dignidad vital, están degradando el valor de sus almas haciendo esto. Pues están haciendo cosas que no quieren hacer, o sea, que no eligieron hacer. Están viéndose constantemente en actividades que no podríamos decir que son buenas actividades, que son respetables, porque lo único que quieren es dejar al otro en ridículo. Entonces, primero son esclavos de los discursos, y segundo, sus almas se ven degradadas porque no están buscando la verdad, están buscando la conveniencia, ¿sí? Lo que les conviene a ellos, no la verdad, y eso de algún modo degrada el alma. Acá vamos a empezar a ver lo que es para Sócrates un ideal de vida, ¿no? ¿Qué es lo que debería ser el ser humano para ser un buen ser humano? O sea, una buena finalidad del ser humano es hallar la virtud, hallar verdades, tratar de encontrar un conocimiento verdadero acerca de su realidad, no derribar discursos ajenos. Eso no es una actividad respetable, honorable, bella. Sí, los griegos buscaban esto, actividades bellas, actividades justas, verdaderas. Esos son valores que son dignos de perseguir. No ganar una disputa verbal por más que estemos diciendo mentiras. O sea, uno de los principales recursos es la seducción y la mentira de los sofistas. Y esto de alguna manera le saca nobleza al alma, según Sócrates, ¿no?
Sigo leyendo, dice esto, dice entregados así a la mentira y a las injurias mutuas, tantas veces se encorvan y se tuercen, que llegan a la madurez sin nada sano en el pensamiento. O sea, se preocupan más por mentir, por injuriar al otro. Y esto tiene implicancias morales, afectan al alma de las personas y al cuerpo también, porque está diciendo acá, tantas veces se encorvan y se tuercen. Estas personas andan como encorvadas, grises, y no tienen nada sano en el pensamiento. O sea, otra vez se compadece un poco de la vida de estos sofistas. O por ahí es un falso compadecimiento. Por ahí les tiene tanta bronca que lo grafica de esta manera. Que también puede ser, ¿no? Porque Platón les tenía un especial rechazo a los sofistas, ya lo hablamos. Y dice, ellos, sin embargo, creen que se han vuelto hábiles y sabios. Así es esta gente, Teodoro. Y está describiendo a los otros, a los sofistas. ¿Quieres ahora que pasemos a describir a los que forman parte de nuestro coro? ¿O los dejamos y volvemos de nuevo a nuestros razonamientos? ¿Sí? Nuestro coro, obviamente, es el coro de los filósofos. Y está aludiendo a la tragedia griega, así que se representaba así, mediante coros. Bueno, sigo. Dice, de esta manera no nos pasaría lo que decíamos hace poco, y evitaríamos abusar en exceso de nuestra libertad, yendo de discurso en discurso. Y Teodoro le dice, de ninguna manera, Sócrates, sería mejor que los describiéramos. O sea, tenemos tiempo, tenemos ganas, vamos a delirar, ¿sí? Para eso estamos acá, para delirar la mente y hacer lo que queramos. Somos libres, somos pensadores libres, entonces vamos a divagar como queramos, vamos a hablar de lo que queremos, y si el discurso se nos va para otro lado, bueno, dejemos que el discurso vaya para donde quiera. O sea, nosotros vayamos para donde queramos, ¿sí? Somos nosotros los que manejamos el discurso. El discurso no nos maneja a nosotros, ¿sí? Como pasa con los sofistas. Acá nosotros somos los que ponemos las reglas. Así que si me quiero hablar del filósofo, bueno, vamos a hablar. Sí, hagamos esto. Nosotros somos somos los dueños de nuestros discursos. Entonces Teodoro le dice, no, vamos a hablar, sí, sería mejor que lo describiéramos. Tú has estado muy acertado al decir que nosotros, los que formamos parte de un coro como este, no somos los servidores de nuestros discursos. Al contrario, los discursos son como criados nuestros, y así cada uno aguardará para terminar cuando a nosotros nos parezca. Sí, esto también genera una conversación armoniosa, ¿no? Porque nadie nos apura, hablamos de lo que queremos, entonces escuchamos atentamente lo que tiene que decir el otro. No nos interrumpimos porque no tenemos que ganar nada a nadie. Así que es un discurso armónico, disfrutable. No sufre nadie acá. A veces sí. Teodoro tenía miedo de hablar con Sócrates. Pero bueno, ahora parece que lo está disfrutando. Dice, no nos preside efectivamente un juez ni un espectador, como le pasa a los poetas, que pudiera hacernos reproches o decirnos lo que tenemos que hacer. Ahí hay un comentario de Carmen. Pasó a Teodoro del coro de los sofistas al coro de los filósofos. Claro, sí. Sí. Es más, a los sofistas casi que no los consideró como un coro. Pero bueno, sí, pasó de un lado al otro. Y le preguntó, ¿no? ¿Hace falta que hablemos de nosotros o vamos a perder el tiempo? Y Teodoro le dice, sí, perdamos el tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo, sigamos, ¿sí? No nos apura nadie.
En esa época la filosofía tenía ese carácter, no hay institución que la restringiera, no hay temas de conversación, ¿sí? No sé, hoy yo voy a enseñar a una escuela y tengo temas que tengo que dar, eh, no me puedo ir por las ramas y hablar de cualquier cosa porque hay un programa que seguir y no me puedo extender el tiempo que quiero extenderme porque, no sé, tengo que dar una clase de 1 hora y media nada más, ¿sí? O sea, la institucionalización de la filosofía la limita el pensamiento. Esto es lo que está diciendo Sócrates, ¿no? Sócrates estaba en contra de la institucionalización de la filosofía. Por esto mismo, porque la limitaría. La limitaría en tiempo, la limitaría en temas. La filosofía no es para ser institucionalizada. La filosofía es para ejercerse libremente en cualquier lado. Sigo. Dice entonces, ya que eres de esa opinión, parece que debemos hablar de los corifeos. ¿Para qué mencionar en efecto a gente que es inferior a estos en la práctica de la filosofía? Sí, está hablando de los corifeos. En la tragedia griega había varios personajes. Sí, estaban los actores, había un coro y estaban los corifeos. El corifeo era el que dirigía el coro. O sea, era el miembro del coro más importante, el que tenía la voz, no sé si más verdadera, pero la voz que era más importante del coro. Era el dirigente del coro, el corifeo. Entonces dice, bueno, tenemos que hablar de los corifeos, vamos a hablar de los capanga de acá, no hablemos del coro de los filósofos o los aspirantes a la filosofía, vamos a hablar de los más importantes, los corifeos. Por eso dice, ¿para qué mencionar en efecto a gente que es inferior a estos en la práctica de la filosofía? Y esto también para reforzar que hay gente que sabe más que otra, ¿sí? Hay gente que tiene más sabiduría que otra. Y dice, en primer lugar comenzaremos diciendo que aquellos desconocen desde su juventud el camino que conduce al ágora. Sí, el ágora era la plaza central donde se juntaban los ciudadanos de Atenas para discutir cuestiones políticas. Y los filósofos, dice, desconocen el camino que conduce al ágora. Sí, el camino que conduce al ágora es ese, la retórica. Aprender discursos que endulzan los oídos, pero que no se acercan a lo verdadero. Y dice, y no saben dónde están los tribunales, ni el consejo, ni ninguno otro de los lugares públicos de reunión que existen en las ciudades. No se paran a mirar ni prestan oídos a nada que se refiera a leyes o a decretos, ya se den a conocer oralmente o por escrito. Y no se les ocurre ni en sueños participar de las intrigas de las camarillas para ocupar los cargos. Ni acuden a las reuniones ni a los banquetes y fiestas que se celebran con flautistas. Si acá está describiendo al filósofo, y está describiendo al ideal de filósofo, ¿no? Porque generalmente en esa época, y los filósofos sí, les gustaba ir a los tribunales, mostrarse, pero él está imponiendo de alguna manera un ideal de filósofo. El filósofo que no se preocupa por cuestiones particulares, no se va a preocupar por el juicio de una persona, se va a preocupar por la justicia en sí misma. No si es culpable o no es culpable un miembro de la ciudad de haber hecho algo malo. Eso al filósofo, las cuestiones particulares no le interesa. Las cuestiones mundanas se escapan de este filósofo ideal que nos está queriendo plantear Sócrates. Es más, él mismo lo que hizo fue alejarse de la vida pública. O sea, se prometió a sí mismo no participar de la cosa pública. Porque eso lo que hace es meterlo en cuestiones particulares que no le competen al filósofo. Al filósofo le competen las cuestiones más elevadas, no porque sean mejores, ¿no? Sino que le interesa otras cosas. No le interesan los problemas particulares de una ciudad, ni sus leyes. Por él sí le interesa el fundamento de esas leyes, o la forma de la política, pero no las instancias particulares. Tampoco se sienten cómodos en reuniones, ¿sí? Porque en las reuniones y en los banquetes se hablan de cosas mundanas.
¿sí? No le interesa lo que le interesa al resto de las personas. Se está describiendo a sí mismo, podríamos decir, Sócrates. Aunque no está siendo muy sincero, ¿no? Eh, Convengamos que sí, a Sócrates le gustaba la joda, le gustaba juntarse con gente. Se juntaba más que nada con, sí, sí, con filósofos y divagaban acerca de cuestiones elevadas. Es más, hay una obra de Platón que se llama El banquete y es una reunión donde Sócrates se junta con otras personas a charlar, pero no charlan de cosas particulares. ¿Sí? En esto sí está siendo consecuente. O sea, había banquetes, había vino, había comida, todo bien, van a reuniones los filósofos, pero hablan de cosas más elevadas que el resto de las personas. O sea, no se ponen a hablar de lo que le dijo Mirta Legrand a Pampita. No sé, se preocupan por cosas más importantes. Según él, ¿no? No sabemos qué serán. Por ahí me es más importante la vida que Pampita que la verdad. No sé. Bien, sigamos. Dice además, el hecho de que alguien en la ciudad sea de noble o baja cuna o haya heredado alguna tarea de sus antepasados por parte de hombres o mujeres, le importa menos, como suele decirse, que las copas de agua que hay en el mar. Si no le interesa el pasado de una persona, si sus padres son de la nobleza, si tienen plata. La verdad, al filósofo eso le interesa bastante poco. O sea, de estar en una reunión donde la gente está hablando y adulándose entre ellos y dicen, mira, yo vengo de la familia de tal, que tiene campos en tal lugar. Bueno, y le importa bastante poco, ¿sí? No, eso no le da más dignidad a una persona, que sus antepasados tengan, hayan tenido prosperidad económica, no afecta a la persona actual, ¿sí? No le interesa nada de eso. Ni siquiera sabe que desconoce todo esto, ya que no se aleja de ello para granjearse una buena reputación, dice. Ocurre más bien que en realidad solo su cuerpo está y reside en la ciudad, mientras que su pensamiento estima que todas estas cosas tienen muy poca o ninguna importancia y vuela por encima de ellas con desprecio, dice. O sea, el filósofo vuela con la cabeza, no se mantiene en estas cosas terrenales. Es como si su mente o su alma se separara del cuerpo. Está en otro lado. Y mira las cosas terrenales con desprecio. No le interesa. Hay una nota al pie. Está bueno leer las notas al pie de los libros porque aclaran muchas cosas. Acá el traductor dice, me pareció interesante, dice, desligar el alma del cuerpo, se dice en el Fedón, que es otra obra de Platón, es la verdadera aspiración de los que filosofan, en el recto sentido de la palabra. O sea, los que filosofan buscan esto, desligar el alma del cuerpo. Porque el cuerpo de alguna manera es... el cuerpo corrompe, por lo menos para Platón, ¿no? Platón cree que el cuerpo es una especie de molestia. Los sentidos nos engañan, porque nos mantienen observando cosas particulares, mientras que el alma se ocupa de cosas elevadas, de conocer las ideas, de conocer conceptos. O sea que el ideal del filósofo es ese, desligar su alma del cuerpo, volver a ese estado original en el que el alma estaba separada del cuerpo. Porque es lo que creía Platón, que originalmente nosotros tenemos una existencia anterior a la existencia material que estamos viviendo hoy. Y nuestra alma estaba ahí, vagando por el mundo, un mundo que no es sensible, o sea, no se puede percibir por medio de los sentidos, es un mundo, el mundo de la inteligencia, podríamos decir, un mundo inteligible, el ámbito de las ideas, el mundo verdadero.
Y el filósofo aspira a esto, aspira otra vez a despegarse del cuerpo. No para matarse, no es que sean suicidas sino como un ejercicio de pensamiento. O sea, elevan su mente por encima del cuerpo para llegar al conocimiento de las cosas verdaderas. Por ello, dice, la filosofía consiste en un ejercicio de la muerte. Eso se dice en el Fedón, ¿sí? La filosofía es un ejercicio de la muerte, porque no se ocupa de cosas mundanas, sino de que se ocupa de cosas que están más allá de la vida. Hay otros que dirán que la filosofía también es una preparación para la muerte. Heidegger va a decir que el hombre mismo es un ser para la muerte. O sea, la muerte siempre está como un horizonte acá en la filosofía. Bueno, sigo. Me estoy pasando con el tiempo, pero bueno, para ser consecuente con el discurso de Sócrates, no me importa nada el tiempo, voy a seguir lo que quiera. Así que voy a seguir. Lo que sí, cuando pasa la hora, TikTok me pide que complete un rompecabezas, no sé por qué lo hace, para controlar que esté acá y que no esté usando el programa sin actividad. Bueno, ahí está, ahí ya lo completé. Sigo leyendo, dice, como decía Píndaro, él se adentra en las profundidades de la tierra y lo mismo se interesa por su extensión, cuando se dedica a la geometría, que va más allá de los cielos en sus estudios astronómicos. Todo lo investiga buscando la naturaleza entera de los seres que componen el todo, sin detenerse en ninguna de las cosas que le son más próximas. Y esa es la tarea de la filosofía, estudiar las cosas en general, como la define Aristóteles, ¿no? Aristóteles define la filosofía como el saber que se ocupa de estudiar el ente en tanto ente. ¿Sí? El ente en tanto es un ente, no en tanto es un ente particular. Se ocupa de las cosas en su generalidad más general. Por eso el filósofo está vagando ahí por los cielos, porque no se ocupa de nada de este mundo. Se ocupa de cosas de otro mundo, del mundo de las ideas. Pasa que Platón no puede plantear el mundo de las ideas acá, lo está rozando, lo está mencionando, lo tiene ahí, pero está oculto. Esta es una obra tardía de Platón, en la que se propone tratar de encontrar una respuesta a lo que es el saber, prescindiendo de su teoría de las ideas. En realidad ya tiene la respuesta a lo que es el saber, que es el conocimiento de las ideas, ¿sí? Dicho muy rápidamente, es mucho más complejo que esto, pero ella tiene la respuesta. Esta es una obra de vejez donde Platón se pone un poco inseguro y quiere tratar de ver si puede encontrar otra respuesta a lo que es el saber, prescindiendo de su teoría de las ideas. Entonces por eso se esfuerza mucho por dejarla de lado, se esfuerza mucho por no mencionar absolutamente nada de la teoría de las ideas. Vieron que hasta ahora no tocamos el tema. Acá lo está apareciendo, es un descuido por ahí de Platón, una puntita que se le está escapando, pero rápidamente lo va a dejar. Otra vez leo esa parte, dice, todo lo investiga buscando la naturaleza entera de los seres que componen el todo, sin detenerse en ninguna de las cosas que le son más próximas. ¿Por qué dice todo esto Sócrates? Y Sócrates dice, es lo mismo que se cuenta de Tales, Teodoro. Sí, está hablando de Tales de Mileto, ¿no? Es considerado uno de los primeros filósofos existentes, Tales de Mileto, el que decía que el agua era el principio de todas las cosas, ¿sí? Como para que recuerden. Y ahora va a contar una historia muy famosa de Tales. Dice, es lo mismo que se cuenta de Tales, Teodoro. Cuando estudiaba los astros, se cayó en un pozo al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él.
porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies. La misma burla podría hacerse de todos los todos los que dedican su vida a la filosofía. ¿Sí? O sea, Tales es el ideal del filósofo, y nos muestra los problemas cotidianos que puede tener un filósofo. ¿Sí? Se está ocupando tanto de los cielos, de investigar el movimiento de los astros, pero no puede ver por dónde camina. ¿Sí? O sea, no... Es muy torpe el filósofo en cuestiones cotidianas, porque en realidad no le importan. Pero esto los puede lastimar, ¿no? Ese desinterés por las cuestiones cotidianas. Como le pasó a Tales. Tales, tanto investigando los astros, tanto observando los astros, terminó cayéndose en un pozo, haciéndose pelota, y con la sirvienta que se le mataba de risa al lado. O sea, la sirvienta, sin ningún tipo de formación, decía: mirá, Tales, vos tan inteligente que te crees, estás mirando el cielo, no sos capaz ni de caminar por la calle. ¿Sí? O sea, el filósofo tiene sus carencias, no puede manejarse en el mundo sensible, en el mundo de las cosas particulares. Se maneja muy bien sí en el mundo de las ideas, pero es muy torpe para otras cosas. Y eso se puede trasladar a todos los filósofos, dice Sócrates. En realidad, a una persona así le pasan desapercibidos sus próximos y sus vecinos. Y no solamente desconoce qué es lo que hacen, sino el hecho mismo de que sean hombres o cualquier otra criatura. Sí, por ahí convive con otras personas, se encuentra con otros seres humanos, pero no sé, no le afectan las cuestiones personales de nadie. Y no es algo personal con nadie en particular, ¿no? Sino que se preocupan por otras cosas, están todo el día pensando en otra cosa. Está bien, está mal, no sé, es un rasgo que tienen estas personas, dice Sócrates. Aunque sí tiene una implicancia ética. Vamos a verlo un poco más adelante. Sigo donde me había quedado. Dice: en realidad a una persona así le pasan desapercibidos sus próximos y vecinos. Y no solamente desconoce qué es lo que hacen, sino el hecho mismo de que sean hombres o cualquier otra criatura. Sin embargo, cuando se trata de saber qué es en verdad el hombre, y qué le corresponde hacer o sufrir a una naturaleza como la suya, a diferencia de los demás seres, pone todo su esfuerzo en investigarlo y examinarlo, atentamente. ¿Comprendes, Teodoro, o no? Sí, tienes razón, le dice Teodoro. O sea, el filósofo no sabe lo que hace el vecino, no sabe qué le interesa al vecino, a las personas particulares, no entiende por qué hacen lo que hacen las personas particulares, pero cuando tiene que estudiar o preocuparse por qué es la humanidad, qué es el hombre en sí mismo, ahí sí pone todas sus energías. No le interesa lo que hace la vecina, no le interesa lo que hace nadie en particular, pero sí le interesa la naturaleza humana. La naturaleza de las costumbres humanas también le interesa. El ser humano en general. Le preocupan las generalidades al filósofo, no las cosas particulares. Ese es su objeto de estudio. Sí, es una de las diferencias que les enseño a mis alumnos en las clases de filosofía. ¿Sí? No, porque se me haya ocurrido a mí. Es una introducción que da Carpio, ¿sí? Un padre de la filosofía argentina, un genio. Bueno, Carpio tiene una introducción a la filosofía que es clásica para enseñar filosofía, y habla de una de estas primeras diferencias entre la filosofía y la ciencia, que es que la filosofía se ocupa de todos los entes en general, mientras que las ciencias particulares se ocupan de un sector de los entes. O sea, la filosofía se encarga de estudiar los entes en general, lo que tienen los entes de entes, y las ciencias lo que hacen es tomar un sector del ente y estudiarlo particularmente. Por ejemplo, las ciencias de la biología toman un sector de los entes, que son los entes vivos, y estudian los entes vivos.
Los matemáticos toman un sector de la realidad, que son los entes matemáticos, y se encargan de estudiar ese tipo de entes, ¿sí? Mientras que la filosofía se encarga de todos y de ninguno. Eso es lo que dice Carpio, y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Se encarga de todos a la vez, y al encargarse de todos a la vez no se ocupa de ninguno en particular. O sea que sí, parece contradictorio, pero es la tarea del filósofo. Se ocupa de todo y de nada al mismo tiempo. Y bueno, me parece que ya podríamos ir terminando. Sí, vamos a terminar acá porque es feriado. Ya quiero cortar. Ya pasó la hora. Bueno, espero que les haya servido de algo. A mí por lo menos me sirvió. Y nos estamos encontrando el sábado que viene. Espero que pasen bien el fin de semana largo, para los que tienen fin de semana largo. Y que les vaya bien a todos.